Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días tenemos nuestro programa en que vamos reflexionando sobre la palabra de Yehua. Mía lleva Ñandeyara Ñe'e, ella va a cañandeba, ella pa ñandembo ea lleva la palabra de Dios. Yagueroguata hangma, yagueroguata pona hangma, ñanderecoe, que es lo más importante, a la ñanderecoe, ojo ponano, ciertamente que va también en consonancia a favor de quién, de nuestra comunidad. A nivel de Sarai, ¿verdad? Que la palabra de Dios siempre, la palabra de Dios, Ñandeyara Ñe'e, está para animarnos, guiarnos a un nivel de comunidad. Siempre la palabra de Dios está escrita para la comunidad. Toda conversión personal está en función a favor de la comunidad. Bueno, hoy, queridos amigos, seguimos con este capítulo 18. Hoy queremos subrayar el versículo 2. Entonces Saúl le tuvo miedo porque el Señor estaba con David y en cambio se había retirado de él. Nosotros estamos haciendo nuestro estudio bíblico de este pasaje, de esta reflexión tan interesante que viene sobre los celos, ¿verdad?, de Saúl con respecto contra David. Comenzaba en el versículo 6 y va hasta el versículo 16. A su regreso, después que David derrotó al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían a recibir al rey Saúl cantando y bailando al son jubiloso de tamboriles y triángulos, y mientras danzaban las mujeres cantaban a coro: Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello y pensó: a David le atribuyen los 10.000 y a mí tan solo los 1.000. Ya no le falta más que la realeza. Y a partir de ese día Saúl miró con malos ojos a David. Saúl dice, miró con malos ojos a David. Aquí comienza todo entonces, queridos amigos. Ahora hoy en los celos de Saúl contra David. Es lo que nos pasa a nosotros. Tantas veces hemos reflexionado y hemos dicho. Pero después no termina aquí, porque esto continúa y dice que al día siguiente un mal espíritu que venía de Dios se apoderó ya de Saúl. O sea, cada vez peor. Saúl entonces, no es que dejó pasar, no es que dejó ahí mirando a estas mujeres interesantes, te digo, las Yahicuá y Ayeba, sino que después él ya comienza también a mirar y a decir, va él las Yahicuá, va él con olla poseajina, esto no puede ser, yo no aguanto, yo no quiero, yo no soporto, ¿verdad? Ojo de David, ¿verdad? Saúl contra David. Y entonces, aquí
él incluso se pone a delirar, dice, o sea, ya comienza Ñe Bareima, eso quiere decir el delirar aquí. Ñe Bareí en medio de su casa. Sin embargo, nos presenta, aquí enseguida te presenta el antagonismo, ¿verdad? O sea, David. David, que es totalmente lo opuesto. Él viene, permanece con mucha humildad, a pesar de que haya escuchado que todos le vitoreaban, le aclamaban y decían, de la ídolo, de la yucacue, golía, de la embodipará, vendereja, ya peorero y meroína. Pues si no, mamaroñemos en bámara, o sea, David se podría ahí ensalzar y él le podía haber subido los humos ya, ahí entonces si se habla se vale. Ahí igual así como nos muestra, ¿verdad? Iba le oía ahí, ¿verdad? Pero sin embargo David no insiste en ese aspecto, dice que él se va tranquilamente, se vuelve a insertar en lo que él estaba haciendo. Tocaba su instrumento como los otros días, tocaba su instrumento como los otros días. Entonces, el autor sagrado quiere insistir y quiere mostrarnos directamente que las cosas continúan de una manera siempre sencilla, ¿verdad? Como siempre se hacía. Saúl tenía su lanza en la mano. Aquí te presenta y termina ese versículo 10 con una preparación casi a la maldad, ¿verdad? O sea, lo que produce el celo. El 11, nosotros dijimos, de pronto Saúl empuñó la lanza pensando, voy a clavar a David contra la pared. Pero David esquivó el golpe una y otra vez. Aquí entonces podríamos decir que la sumisión de David ni siquiera comenzó hasta que volvió a sentarse a tocar para Saúl, ¿verdad? Después del primer atentado contra su vida. Después de ese primer atentado contra su vida, ahora conocía el peligro. Ahora conocía el corazón de Saúl y ahora tenía que confiar en Dios. Vea el primer elemento. O sea, aquí ya le lanza a matar, ya es el entonces David también tiene que comenzar a cuidarse y sobre todo confiar en Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ha quedado atrás toda mi oscuridad.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. De amor, tu nombre Padre Pío, hombre de Dios, apóstol de esperanza. Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros. Tras otra bendición, es tu amor, Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros, bendición tras otra bendición, es tu amor. De 50 años que llevaste son prueba del amor de Jesús. Son heridas de dolor, fe y esperanza que te dio para mostrarnos su amor. El que murió en la cruz, Padre Pío, llegas a mí con el recuerdo de tu vida, bendición acepta el corazón, transfórmalo, conviértelo. Fueron tus llagas como rosas de sangre que inundaron a la humanidad. Gran privilegio y fortuna el que conoce, al que dio testimonio con su vida de la pasión de Jesús. Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros, bendición tras otra bendición, es tu amor, es tu amor. La oración fue pan y vida para tu alma, caminando al lado de María. Desde niño combatiste al mal con valentía, tu sacerdocio defendiste con honor, con gran amor a la Eucaristía. Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros, bendición
nombre Padre Pío, hombre de Dios, apóstol de esperanza. Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros, bendición tras otra bendición, es tu amor, es tu amor. Padre Pío, hoy llegas a mí con el recuerdo de tu vida, tu bendición me acepta el corazón, transfórmalo, conviértelo. Solo reza, espera y no te preocupes, Él dará la respuesta a tu vida. Quédate, Señor, conmigo, tú le pediste y fundió sus huellas en tu cuerpo para tu gloria y salvación. Padre Pío, te quedas aquí con el recuerdo de tu vida, tu bendición me acepta el corazón, transfórmalo, conviértelo. Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros, bendición tras otra bendición, es tu amor, es tu amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillá Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel, capítulo 18, versículo 12, principalmente hoy. Entonces Saúl le tuvo miedo a David, porque el Señor estaba con él. En cambio, se había retirado de él, es decir, de Saúl. Oye, retirarse de quase más. Y ahora más todavía, fíjense. Oye, bueno, me voy a ver un muñado perseguindo y quase ve más el celo. Deliraba. Oye, pero más embareí y pareí las cosas, ¿verdad? O sea, ya estaba ya insoportable, ya es de verdad. Bueno, ahora en el versículo 11 nosotros ya habíamos visto, ¿verdad?, que él trata de clavarle a David contra la pared, pero David tiene todavía esa agilidad. Entonces, oye, ahora, hay una cosa. Oye, una y otra vez, y ahora sí David contraatacaba. Después de resistir a la tentación, ¿verdad?, la primera vez, podemos suponer que David todavía se convertiría en rey. O sea, si él contraatacaba, si él se ponía mal, si él se ponía furioso y le agarraba aquí. Porque miren que David le había matado a Goliat.
Miren que David incluso dice que tenía éxito siempre en todas las campañas que el mismo Saúl le daba para ir a pelear contra los filisteos y contra sus enemigos. Ojo, no se gana para allá, ni peteíno para la guerra, ¿recuerda? Entonces uno dice, ahora si él contraatacaba, ¿será que podemos suponer que David todavía se convertiría en rey si le diese una chicotada o lo que sea? O si no, si es que vamos un poco más, le mataba al rey. Imagínense cómo será entonces que podríamos entender. Podemos suponer que todavía admitiríamos el corazón de David al no arrojar la lanza entonces contra el mismo rey. Entonces David no es que se pone a pelear, se esquiva, se va de aquí para allá, me doy para más enseguida. Ahora, pero si David hubiese realmente, y esto es lo importante que sepamos también nosotros, si él hubiese hecho esto, se hubiese enfrentado con el rey, hubiera entonces renunciado a su destino como rey más grande de Israel. Recordemos eso. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, el autor sagrado, ¿dónde está la grandeza entonces del rey David? Y justamente esto, de entender o procurar entender, ¿verdad? Porque con algo ñandemos renegas, ñande hoy ya calcula mía lleva, va y ñande ya boda, va y ñande ya boda lleva, ñandemos y mía lleva en la piel. Pongámonos en la situación, pongámonos entonces en este mismo acontecer de lo que sucede aquí con David. Le están atentando la propia vida, le están queriendo matar, y no es una sola vez, sino que una vez y otra vez oígame. Entonces, aquí si él reaccionaba, estaría también renunciando a este destino, que después nosotros consideramos y vemos, ¿verdad? En toda la narración bíblica, y sabemos dentro de la historia de Israel, hasta ahora, ¿verdad? David siempre es considerado entonces el centro. Ahí David es el modelo, porque después cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando llegamos con Jesús, a Jesús mismo se le presenta, ¿verdad?, como rey. Entonces Jesús, hijo de David, ¿verdad? O sea, no te dice lo hijo de Abraham, hijo de Moisés, hijo de quien sea, ¿verdad? Sino que es importante, ave, la realeza, la monarquía. Va esa ñandea lleva la yagüerajana, peñandere cobe, va esa ñande yagüero guatana. ¿Cómo tenemos que hacer? Queridos amigos, aquí estamos nosotros en el Caracú, sobre todo de lo que yo ya insistí muchas veces, el aspecto político. Va ese el aspecto político, polis, ICA, referente a la polis, referente a las personas, referente entonces a lo que se nos ofrece a nosotros para poder administrar, porque nosotros somos administradores. El Evangelio por eso que después también va a decir, simples administradores somos, inútiles administradores somos, hicimos lo que teníamos que hacer. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y sobre todo nos da esta fuerza y esta gracia para que podamos hacer un camino siempre de santidad. Ñandé, con Ayahuarecojina, el libro de Esdras. Estamos en el capítulo 6, versículos 7 al 8 y luego el 12b y del 14 al 20. Darío, rey de los persas, escribió a los gobernadores de la región que está al otro lado del río Éufrates: dejen trabajar en esa casa de Dios al comisionado de Judea y a los ancianos de los judíos, que se reconstruya esa casa de Dios en el mismo sitio. Estas son mis órdenes.
acerca de la conducta que ustedes deben observar frente a los ancianos de los judíos para la reconstrucción de esa casa de Dios. Los gastos que ellos hagan serán pagados totalmente y sin interrupción de los fondos reales, utilizando los impuestos percibidos en la región del otro lado del Éufrates. Yo, Darío, he promulgado este decreto, que sean cumplidos estrictamente. Bueno, y así entonces se ponen en acción. Pero interesante lleva, si yo que fuera esa va peñan dichara lo mongu la ñane conazo peñan ña. Pero siempre se insiste en la reconstrucción del templo. Siempre se insiste en la reconstrucción de la casa de Dios. Y también al mismo tiempo nosotros sabemos que en la historia de la humanidad, lo primero de los dictadores, lo primero que quieren hacer los poderes, que quieren someter principalmente a las naciones, a los pueblos, como dice el mismo Evangelio, es justamente destruyendo el aspecto religioso, destruyendo el aspecto de Dios. Cuando venían de Yaberecojina, en Nicaragua, ¿verdad? Le sacan a los jesuitas, le sacan, le mandan preso al obispo, y así, ¿verdad? Persecución total. ¿Quién dice nada? Entonces, aquí es como decir, sí, ahí pone ahí, pega, que esto, que aquello. Para algunos, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos anticlericales, ¿verdad? Pero sin embargo, queridos amigos, si nosotros no le tenemos a Dios, evidentemente que entonces vamos a sucumbir. La historia nos lo muestra. Todos aquellos que han ladeado a Dios de su vida, al final terminan justamente en el desastre. El exilio de Israel terminan en el desastre. Los reyes, y así sucesivamente, los gobiernos. Así es que, queridos hermanos, ya pasó que mañana que nañamuy que na peñan dichara en primer lugar, porque Dios es el que nos hace el acní para que nosotros entendamos nuestra misión y andemos a ver simples servidores en las manos del Señor. Muchos tiranos, muchos dictadores ya han pasado y cusueman tema con gallareco en los cementerios. Queridos amigos, busquemos lo esencial y lo fundamental. Hagamos el bien a las personas, hagamos el bien a la nación, hagamos el bien a la misma comunidad donde nosotros nos encontramos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Capítulo 18, estamos viendo el versículo 12. Entonces Saúl, dice, le tuvo miedo porque el Señor estaba con David. Acá te tengo, ¿verdad? Aquí nosotros en el versículo 11 estábamos viendo que David ñeja una y dos y tres veces ye Cristo ñeja yo lo amo yo lo lleva por no que lo ikutuyo por no que lo yucayo, ¿verdad? Y ahora entonces nos hacemos esa pregunta: si David hubiese reaccionado, y ciertamente con eso también él en ese momento estuviera o iba a estar renunciando a algo que nosotros después vemos como el rey más grande de Israel. Aún sería rey, pero no el rey que Yahvé había destinado ser. No ese rey, ¿verdad? Entonces aquí hay un juego, ¿verdad?, muy importante. Y entonces es por eso la monarquía, nosotros decimos como tercera promesa, es el enseñarnos a nosotros, porque la Biblia es un libro pedagógico. Ya regiana, va enseñando ya huerajana, va enseñando ya huero guatana, la ñande comunidad. Eso es lo que quiere decir. Y esa es la gran enseñanza que esta monarquía, o mejor dicho, esta promesa sobre la monarquía nos quiere enseñar. Entonces la abella cañandejina lleva a verla ñande ya esa ya huero guatana, moto va ñande ya guatana ya bola. Ahora, al hacer esta pequeña hazaña de devolver estas lanzas, ¿verdad?, arrojadas, y él agarrase esa lanza, pues aquí entonces se entiende un poco que David, entonces que el otro le está tirando una y otra lanza, ¿verdad? Entonces clavarlo contra la pared, en fin, eso ya es un poco fantasía, como nosotros podemos decir, porque aquí dice solamente que pero David esquivó el golpe, dice. Voy a clavar a David contra la pared. Pero David esquivó el golpe una y otra vez. Una y otra vez. Entonces, algunos autores y nosotros mismos podemos pensar, uno piensa que agarra entonces a uno, otro, contra la pared. Bueno, eso podría ser uno. Yo más bien pienso, ¿verdad?, que con una lanza no va a como agarrarle ahí así, ¿verdad?, agarrarlo y clavarlo contra la pared, ¿verdad? Entonces el otro llega y dice una y otra, prende la lanza, a ver, ya estoy ya, rey pedazo, oye, cristiano, a ver, o monbo beber, o ya llorar, ¿verdad? Pero sin embargo dice, David no ya puede ver. Y seguramente que podría haberlo hecho, ¿verdad? La agilidad, alguien que había vencido a Goliat, alguien que y después decía también, ¿se acuerdan? Cuando nos describía a David, cuando peleaba incluso a leones, dice que él le mataba a pesa. Oye, confrontar al león, digo ya, ¿verdad? Como Sansón también, ¿verdad? Las quijadas, ¿verdad? Le rompía, ¿verdad?, la boca. Y con eso mismo, entonces, podría darnos a pensar, porque todo esto pues, ya entra dentro de una fantasía, porque vean de irigo, vean de escribigo, vean de mombe, oye, ya ande en el aire, ¿verdad?, diciendo que el otro le quiere clavar a David contra la pared. Entonces, no se calcula, venga, ella va a ir a ya vos. ¿Cómo será que le quiere clavar contra la pared? Ese por lo hubo a su veina. ¿Cómo va su lanza? ¿En qué momento? ¿Descuidado
cuando está tocando, cuando el otro está cerrando su ojo, entonces le tira a Opa y se me entre reojo. No sabemos, ¿verdad? Porque eso ya entra dentro de la fantasía. Pero la cuestión que el autor sagrado te está queriendo decir es que aquí hay una gran envidia, pero grande puede ser. Aquí hay algo que Saúl ya no soporta más y ya lo tiene como un rival. En vez de decir, ¿cuál siempre tengo que pareja? Gracias a David, nosotros hoy estamos aquí porque se acuerdan que si Goliat le hubiese vencido a alguno de cualquiera que salía del ejército de Israel, ellos ya no iban a estar contando el cuento. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los médicos ya habían agotado todos sus recursos, ungüentos, pócimas, sangrías, emplastos, cauterizaciones, y con ninguno de estos tratamientos se notaba la mejoría. Entonces los galenos, en última instancia, contemplaron la posibilidad de amputarle la pierna. Pero el tosudo sacristán no lo aceptó por temor al indecible dolor que suponía esta extrema solución, y resignado a su suerte, solo esperaba que la gangrena se detuviera milagrosamente. Pero aunque la respuesta celestial tardaba en llegar, continuaba empecinadamente orando entre gemidos y aullidos de dolor. Esa noche, agotadas todas sus esperanzas, según cuenta Jacobo de la Voragine en su obra Leyenda Áurea de la Vida de los Santos, se dio por vencido y con la secreta ilusión de morirse dormido cayó en un profundo sueño, en medio del cual se le aparecieron los santos médicos Cosme y Damián, quienes lo examinaron rigurosamente. Luego sacaron su instrumental quirúrgico, procedieron a cercenar la pierna afectada, desaparecieron con ella y en cuestión de instantes retornaron con otra, la colocaron en su lugar y concluida la operación, se esfumaron. Por fin, el sacristán pudo descansar como desde hacía mucho tiempo no lo lograba, y al despertar con una inexplicable sensación de alivio levantó la cobija para mirar su pierna y se quedó estupefacto al comprobar que estaba sana, pero era de color negro, e intrigado mandó a llamar a los médicos con el fin de que le explicaran lo ocurrido, y estos, más sorprendidos aún, reconocieron la extremidad trasplantada como perteneciente a un negro etíope que ocupaba la cama vecina del sacristán y que ellos habían visto morir la noche anterior. Para corroborar su teoría, fueron a donde reposaba el cadáver, que sería enterrado esa tarde, y constataron que le faltaba una pierna, y la del sacristán descansaba junto al cuerpo dentro del mismo ataúd. Los gemelos Cosme y Damián nacieron a mediados del siglo III en Arabia, y como quedaron huérfanos a temprana edad, su piadosa madre se encargó de educarlos dentro de la más estricta devoción cristiana, y por eso desde pequeños se distinguieron por su compasión hacia los enfermos abandonados, cuya deplorable situación se agravaba por la desidia de las autoridades. Y aunque buscaron ayuda, la indiferencia social pudo más. Pero ellos no dieron su brazo a torcer. Decididos a cambiar esa realidad, estudiaron medicina en Siria y se dedicaron a ejercerla gratuitamente en la población de Egea, en Cilicia. En poco tiempo, se convirtieron en los médicos más reconocidos de la comarca. A ellos acudían pacientes de todas partes, quienes invariablemente recuperaban su salud de manera milagrosa, y Cosme y Damián aprovechaban la coyuntura para catequizar a esos enfermos. Así lograron convertir a buena parte de los moradores de la región. Pero su acción evangelizadora y su austero ejemplo de vida, que sus prosélitos imitaban incondicionalmente, llegaron a oídos del gobernador romano de ese territorio, Lisias, el mejor intérprete del odio visceral que por los cristianos sentía el cruel emperador Diocleciano, quien recientemente había promulgado una brutal
determinación, un edicto que concedía toda clase de sádicas licencias a sus sátrapas para torturar y matar a los seguidores de Cristo. Y Lisias, ni corto ni perezoso, en el año 287, mandó a detener a Cosme y Damián, los médicos que por su inocultable influencia sobre la comunidad cristiana eran de hecho la presa más apetecida. Y como ellos serían para el resto de la población el escarmiento perfecto, puso en práctica, según el martirologio romano, los más refinados suplicios. Los lapidaron, pero las piedras no daban en el blanco. Los asaetearon, pero las flechas se desviaban. Los crucificaron, pero tuvieron que descolgarlos porque no daban muestras de cansancio ni dolor. Los arrojaron al mar con pesadas piedras al cuello, pero no se hundieron. Les prendieron fuego, pero las llamas no lamían sus cuerpos. Dado que los espectadores maravillados ante estos prodigios se convertían en masa, el preocupado Lisias, para quitarse el problema de encima, los hizo decapitar, mas en vez de zanjar la cuestión, propició la exaltación heroica de estos mártires, que al poco tiempo ya eran venerados en todo el imperio, porque tras su muerte, los milagros obtenidos por la intercesión de los santos médicos Cosme y Damián se multiplicaron, y hasta el mismo emperador Justiniano I, 2 siglos después, víctima de una epidemia de peste negra que se abatió sobre Bizancio, fue curado milagrosamente en el año 542, tras encomendarse a los mártires Cosme y Damián, y como agradecimiento construyó 2 templos en su honor y otro más en Panfilia. Más adelante alcanzaron tanta popularidad en Roma que a los santos Cosme y Damián les consagraron 10 iglesias en esa urbe. Por eso hoy, 26 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a los santos Cosme y Damián que nos enseñen a ser benignos y misericordiosos con los enfermos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo, que en este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, acompáñame en la vida, tu presencia necesito.
Sin ti desfallezco y caigo y quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo, que en este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo y quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo, que en este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo y quédate, Señor, conmigo. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel, capítulo 18, primer libro, versículo 12 principalmente. Entonces Saúl le tuvo miedo, porque el Señor estaba con David, en cambio se había retirado de él. Como mandé entonces que el fracaso de Saúl se debe a que ya el Señor se había retirado de Saúl. Doy cuase imagínate. Hoy como hoy guri peisa y moi guri jupea guri Samuel la lleva Samuel o mando aban guri jupea y más la peisa de continuar diga tu ahí la ya jamón buru y moi guri jupea, ¿verdad? Y entonces al hacer esta pequeña hazaña de devolver lanzas arrojadas
Entonces uno puede probar muchas cosas, ¿verdad? Primero, que uno es valiente, ¿verdad? Así como David, uno es valiente. Porque David no reacciona. Entonces uno de cierta manera está defendiendo lo que es justo, ¿verdad? Está defendiendo, está confrontándose con valentía al mal. Porque esto es, queridos amigos, también ser valiente, ¿verdad? Ahora la valentía, ¿cómo puede ser? La valentía uno puede pensar y dice, bueno, le voy a devolver con lo mismo. Entonces, yo le voy a clavar. Si hay cututas amoitas, petapiares ya de algo. Entonces él también podría haber dicho. Entonces, devolver el mal por el mal. Bueno. Sin embargo, aquí nos está mostrando que David se está confrontando contra el mal. Pero es duro, ¿verdad? Y uno no se deja tampoco pisotear. Y ese es el valor, eso es importante. No es que David también aquí dice, ay, pobrecito, sí, pico, vos, pobrecito, vos estás sintiendo mucho más, yo a veces yuca. A ver, no, sino que también él comienza a luchar contra esa injusticia, ¿verdad? Trata de mostrar lo que es justo. Es como decir, ¿qué yo hice? ¿Qué te hice? Al contrario, tendríamos que ser agradecidos. ¿Por qué? Porque yo procuré y siempre ofrecí lo mejor de mí mismo. Y de esta manera también David se está presentando como un defensor de la fe, ¿verdad? El defensor, ¿verdad? Que lucha, que procura, aquel que simplemente, atención, está sintiendo en su corazón. Porque Saúl eso es lo que está sintiendo, la envidia. La envidia. Y entonces por eso él no reacciona en contra de esta persona. No se pone, ¿verdad?, contra esta persona. Y entonces así nosotros podemos ir entendiendo, ¿verdad?, que Saúl estaba temeroso, ¿verdad?, de David, por cuanto Yahvé había hecho en su vida. Porque eso es, Saúl le tiene miedo porque el Señor estaba con él, ¿verdad? Y sin embargo se había ya separado de él. Pero sin embargo estaba con David. Se había apartado ya de Saúl. Esto hizo que Saúl se sintiera incómodo, ¿verdad?, con David. Porque entonces comienza a maquinar y cosas, pero a 1000 por hora, ¿verdad? Entonces contra David. Porque David, sin embargo, está queriendo hacer bien las cosas. Incluso hasta el último momento procura hacer el bien. Todo el historial, ¿verdad?, de cómo se irá esta lucha, ¿verdad? Aquí estamos comenzando. Este es el primer momento de la persecución, ¿verdad? ¿Por qué eso? Y aquí el autor sagrado, desde el primer momento, ya te dice en este versículo 12, porque el Señor estaba con David, pero en cambio se había retirado, se había apartado de Saúl. Porque todo lo que vendremos nosotros hablando después y todo lo que el autor sagrado nos va a ir contando en este capítulo y los capítulos subsiguientes de este primer libro de Samuel, es justamente para mostrarnos y decirnos, la ñandillana lleva, o ya apartaron ñande, ya retiraron ñande, no iba mañana en día lleva, ñandere llama ñandeyara, pero no es igual ñandere ya sé, sino que porque ñandeo oía lleva, dicatuy, la ñañamindu uja ya este tipo, David en este caso, es un tipo que verdaderamente hay que apoyarle, hay que ayudarle, porque este es elegido de Dios. En ese papá, en esa mamá, en ese vecino, en ese que está en tu trabajo, en ese país, en ese compañero, en ese que está al frente de tu capilla, o no iba a cuña de guarda y que toda mujer la ñaña bombarete me haya bombonar las cosas. Bueno, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia también para nosotros. Vamos concluyendo por el día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos y les dejo su bendición. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñandeyarañe Antiguo Testamento.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.